Crítica con los periodistas Alfonso Carbonell Chávez y Miguel González Alonso. Estamos al aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Me Queda Claro. Pues estamos iniciando hoy, miércoles 5 de febrero de 1914. Y bueno, hoy exactamente, un día como hoy, de hace 97 años, se promulgó la Constitución de 1917 por el constituyente ahí en Querétaro, fue el lugar sede. Y vaya que la Constitución recoge, incluso en su momento, sobre todo, todas las aspiraciones, los proyectos para construir una nación más justa, más igualitaria, más equitativa, de mayor progreso, de orden, desarrollo, acabar con latifundios, con la clase burguesa todavía en ese entonces entronizada, y que por supuesto es, digamos, el resumen de muchos años, 30 años de dictadura porfirista, después un paso muy efímero en un proceso democrático que llevó a Francisco I. Madero a ganar las elecciones, y que fue traicionado por Victoriano Huerta, y que podemos contar de que, y dicen los historiadores que cometió su grave error al dejar a mucha gente que venía del porfiriato, y por supuesto a este personaje Victoriano Huerta, que fue quien lo traiciona, se lo nombró lo que sería en este momento el secretario de la Defensa Nacional, para ponérselos así más en contexto. Y lo traiciona a Madero y a Pino Suárez, vicepresidente, y cosa que le costó la vida también a Belisario Domínguez en 1913. No le cortaron la lengua, pero era una forma de decir que le habían cortado la lengua cuando lo mandaban matar, porque él acusaba al usurpador Victoriano Huerta. Pero después llegan toda esa de seguir luchando, por ejemplo, que Zapata y Villa y otros más revolucionarios consideraron que no era suficiente nada más el proceso democrático, el cambio. Además advertían la debilidad de una gente como Madero, que teniendo postulados como la no reelección, y que pudo animar a un pueblo en ese momento para lanzarse a la revolución un 20 de noviembre, él inicia esta gesta con otros de su tiempo, y la revolución continúa hasta que llega 1917, ya en un país aparentemente en calma, lleno de caudillos, y Venustiano Carranza convoca al Congreso Constituyente de Querétaro de 1917, después de un proceso anterior de cabildeo los diputados, en fin, ya un día como hoy se promulga de 1917, y valdría la pena decir de que a la distancia, la Constitución ya no es la Constitución de 1917, debemos de entenderlos, el país ha cambiado, ha evolucionado, y en otros ha involucionado, habría que aceptarlo así. Pero todo esto que recogía la Carta Magna, que era la no esclavitud, o el derecho a la educación, el derecho al trabajo, en fin, la no discriminación, también se ha venido adecuando en el tiempo para bien e incluso para mal, también según podíamos advertir en algunas leyes o reformas a la Constitución, básicamente reformas a la Constitución, porque según una investigación que hace Imelda García, una periodista que hoy presenta su trabajo en adnpolitico.com, se plantea que si a 97 años de la Constitución llegó a tiempo la nueva, seguramente se plantea
si todo esto que se ha hecho en torno a la Constitución por muchos años, realmente esta nueva Constitución llega a tiempo, si recoge las aspiraciones, en fin, pues déjeme decirle que la Constitución desde entonces, desde 1917 a la fecha, se han modificado reformas constitucionales, no las que decimos leyes secundarias, 573 veces, ¿sí? Ha habido 573 reformas a la Constitución. Por eso, ahora con las llamadas reformas estructurales que se están haciendo en el periodo de Enrique Peña Nieto y que lleva 22 apenas reformas constitucionales en un primer año, habrá que ver qué más traen, como la reforma al campo, que seguramente traerá reformas constitucionales, u otras también en el ámbito de derechos humanos, en el ámbito de otras tareas. Pero, insisto, pues 573 veces nos dice Imelda García en esta investigación que hace, que se ha renovado, modificado, ¿no? Y por supuesto que consideran que son parches que se le han hecho de una manera desordenada. Y bueno, esto también coinciden algunos constitucionalistas, y hay quienes opinan que debería hacerse una nueva constitución, o sea, completamente formar un congreso constituyente, que según los especialistas dicen se tendría que convocar a una como plebiscito, un referéndum, algo así, primero para escoger quiénes serían los que tendrían que intervenir, y no solamente serían los legisladores, sino tendrían que ser otros actores políticos, académicos, estudiosos, en fin, para poderse sentar, aunque le correspondería en teoría a los congresistas, esto, igual que el Ejecutivo, una iniciativa del Ejecutivo podía hacer, pero bueno, yo creo que cuando ellos lo plantean, no sé, eso se lo dejo a su mejor opinión, si eso se debatió ya hace más de 20 años de hacer una nueva constitución. Me recuerdo cuando pues se conformó el Frente Democrático Nacional y que se salieron muchos priistas como Porfirio Muñoz Ledo. Después él se planteó en un tiempo la reforma del Estado, que consideraba incluso un nuevo diseño constitucional. Pues todo eso ha estado, pero decían que también nos dice que casi el 80% de los 136 artículos que tiene la Constitución, que consta en la Constitución, se han modificado, ¿sí? De la Constitución de 1917. Bueno, para decirlo más claro, solamente 27 de los 136 artículos han permanecido intactos desde entonces hasta la fecha. También dice que los restantes, o sea, casi el 80% de estos 136 artículos, pues se han modificado en varias ocasiones. Y miren, hay un caso así que nos dice el tamaño de las modificaciones y por qué 573 hasta la fecha. Por ejemplo, el artículo 73, que no tuve tiempo de consultarlo, me gustaría decirles cuál es el 73, ha sufrido 69 cambios en su historia desde 1917. Vaya, entonces eso nos dice de esta movilidad y de esto de hacer modificaciones a modo de cada gobierno, aquí lo quiero entender. Los especialistas que fueron consultados, que son constitucionalistas todos, son por ejemplo Miguel Carbonell, mi paisano, todos estos son doctores y grandes, no tengo el gusto, bueno, solamente en una conferencia que asistí hace algún tiempo con Miguel Carbonell, es un estudioso, no somos parientes, al menos nunca hemos conversado y a lo mejor podría ser, y también está Francisco Burgoa y Ricardo Sepúlveda. Ellos pues dicen que es urgente reordenar la Constitución, y bueno, pues plantean también esto de los parches, de la forma desordenada que se ha venido haciendo, ¿no? Entonces, pues estamos precisamente un día como hoy, Día de la Constitución, y ahorita les comento quiénes son los que más reformas constitucionales han hecho, ¿sí? Los que más han hecho reformas a la Constitución, ¿saben quién fue? Felipe Calderón Hinojosa, como con 122 reformas constitucionales es lo que ha hecho. Felipe Calderón hizo 110
110 modificaciones, reformas a la Constitución, como la reforma educativa de Peña Nieto, con la reforma energética, bueno. También Peña Nieto, no, Zedillo es el que le sigue, Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue anterior a que vinieran los 12 años de panismo. Él hizo 77 reformas. Después Carlos Salinas de Gortari, antes que Zedillo, pues con 55 reformas. Fox hizo 31 reformas y Enrique Peña Nieto pues lleva en un año solamente 21 reformas. Pero habrá también que teníamos que hacer que no es tanto en la cantidad sino en la calidad de las reformas, y creo, desde mi muy particular percepción y opinión, de que quien ha hecho las reformas más trascendentales, las llamadas reformas estructurales, que por muchos años habían esperado y nadie se había atrevido a hacerlas, pues son las que se han hecho en el régimen de Enrique Peña Nieto. Y claro que pudieron ser porque se sentaron en un pacto las tres principales fuerzas políticas, si no, hubiera sido muy difícil. Ahí se construyeron al menos una agenda, algunos puntos, algunos acuerdos, y se fueron derivando, pues que tanto así que les entró unos celos enormes a los legisladores de todos los partidos, porque ahí es donde se tienen que procesar, y de hecho ahí se procesaron en las cámaras, pero sí, pues la reforma energética, la reforma educativa, la reforma financiera, la reforma en telecomunicaciones, la reforma político-electoral, que son reformas que si las ponemos a la distancia de 1917, pues sin duda, sin restarle méritos a otras como la creación en tiempos de Carlos Salinas de la reforma constitucional, donde se ciudadanizó, se creó un órgano electoral, en fin, allá en el 91, que fue el IFE, hoy ya nada más casi pues listos para enterrarlos, asistir a su entierro, y que nazca el INE con lo de la reforma político-electoral. Bueno, pero eso lo construyeron entre todos los partidos, entre el PRI, el PAN, PRD, la reforma político-electoral. La reforma energética, el PAN y el PRI, y el PRD no. Digo, me estoy refiriendo a los principales partidos. Y la reforma hacendaria, otra que me faltó decir, la reforma hacendaria, pues entre el PRD, o una parte importante del PRD y el PRI, y no le entró el PAN. Así se construyeron estas reformas, y así era de esperarse que la aritmética legislativa en un momento dado diera los suficientes votos en ambas cámaras para que éstas transitaran, no sin dificultades, no sin resistencias de grupos interesantes como la reforma educativa, lo que tiene que ver con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o la energética con el propio PRD, y no se diga con Morena y Andrés Manuel López Obrador al frente. Entonces, bueno, pues sí, todas cambios, todas modificaciones que siembran, crean resistencia, y esto también estaba calculado. Sin embargo, cuando se hablaba de la reforma hacendaria, se decía, va el IVA en alimentos y medicinas, y casi lo firmaban, lo aseguraban, apostaban a que así iba a ser, y no se planteó. Y sí se consideraron la reforma hacendaria muchos de las demandas, de los señalamientos, de los posicionamientos del PRD, por ejemplo, como cabeza de la izquierda, bueno, hasta hoy, de que se le veía cobrar impuestos a los que más ganan, a los evasores que consolidaban sus cuentas fiscales para evadir impuestos, ganancias en la bolsa, que se crea un seguro de desempleo, un seguro universal, en fin. Ellos decían, esto es lo que veníamos proponiendo la izquierda desde hace muchos años, y el PAN dijo no estamos de acuerdo. Sobre todo se esponjaron con el IVA en las fronteras del 11 al 16, que no creo que sea por ahí. Claro, también se sintieron afectados sus intereses, porque bueno, pues ya les iban a atacar a las grandes empresas, donde pues de manera natural la derecha, los panistas han representado a este grupo,
se ha ciudadanizado más, ahí hay de otros sectores, pero bueno, vaya que era una clase intelectual, pero así lo que se le llama, se les dice mochos, o sea, muy persignados, católicos, en contra del aborto y ese tipo de cosas, y siempre con proclives a los intereses empresariales, que era la clase política que se conformaba y se agrupaba ahí. Entonces, pues ahí se fueron dando estos cambios a una constitución que hoy festejamos, pero yo creo que solamente para recordar el evento que surge, como decía yo inicialmente, por una lucha revolucionaria en este país para acabar con muchas inequidades, con desequilibrios, con la distribución del ingreso, con la tenencia de la tierra, con reactivar la productividad y por supuesto con los postulados importantes de la educación, del trabajo, derecho al trabajo, en fin, todo esto que recogía pues era la suma de los reclamos históricos de un país que bueno, aún creo yo, se niega a dar ese salto cualitativo para favorecer a los más, y que la concentración de la riqueza es ofensiva, y además, como no voy a dar, no es mi intención dar una clase aquí de teoría política, ni mucho menos, ni económica, pero tal como lo advertían los clásicos, empezando con Carlos Marx y Federico Engels, pero me quedo con ellos, de que en su análisis de materialismo histórico decían que cada civilización, cada sociedad, cada forma crea su propia contradicción, y se llamaba la contradicción de la contradicción. Así, cuando nacieron los señores feudales que tenían su tierra y pedían digamos el diezmo y las colaboraciones a las gentes que vivían en sus propiedades, en su reino, bueno, pues llegaron a sublevarse, a levantarse en contra de los señores feudales, en fin. Y más antes, bueno, pues las sociedades esclavistas, antes se mataban entre unos y otros, estados, no eran estados-nación, pero eran imperios, eran regiones bien que iban en conquista de más tierras. Entonces lo que hacían antes, primero los mataban, los aniquilaban, dijeron, no, pues mejor hagamos que nos hagan las pirámides, que nos hagan las grandes obras históricas que conocemos de la humanidad, y que no lo hicieron los extraterrestres, por más que alguien quiera defender esa teoría. Si no, ve usted History Channel y va a ver que todo lo hicieron los extraterrestres, muy respetable ese punto de vista, pero eso lo hicieron humanos, es mano de obra humana esclavizada. Entonces llegó tanto esto del esclavismo que salieron de esas figuras que lucharon contra el esclavismo, ¿sí? Y que pues ya se han vuelto hasta películas, ¿no? De los espartanos y de los gladiadores romanos, en fin. Entonces, que hasta ganan Óscares en películas. Entonces, ellos lucharon en contra de ese sojuzgamiento. ¿Por qué? Porque estiran tanto la circunstancia, la liga entre el no tener y el tener demasiado, que crea su propia contradicción, y estos los esclavistas los derrocaron, y así después vino el feudalismo, y después vino la burguesía que se formaba en los cruces de esos caminos, en los comercios, en fin, se fueron acumulando tanto, ¿sí?, que este capitalismo salvaje fue generando su propia contradicción, y bueno, pues hay el surgimiento del bloque socialista, del bloque comunista, en fin, y llega un momento que estos generarán o ya están generando su propia contradicción, aunque unos insisten en regresar, como algunos países de Sudamérica, hermanos, pues regresar al socialismo. Pero miren, ¿qué es socialismo? La democracia no existe, hacen congresos a modo, modifican las leyes para que se reelijan, como el de allá de Venezuela, Nicolás Maduro, y antes, por ejemplo, Hugo Chávez, y ahora el de Nicaragua, Daniel Ortega, pues se va a reelegir per se, indefinidamente hasta que muera, y seguramente pues dejarán en su lugar a su descendencia. Y valga la pena también comentar que en el caso de Cuba, bueno, pues hubo una revolución, cambiaron las cosas, expulsaron a los explotadores, a los americanos, en fin, le dan educación y le dan alimentación,
y saluda a su pueblo, pero es un pueblo que no puede elegir, no puede aspirar a la democracia, porque ahí se fue Fidel después de casi 40 años y dejó a su hermano Raúl, otro revolucionario sin duda, pero no se puede heredar como si fueran un socialismo imperial, vágame la expresión. Y en fin, en eso nos debatimos, en una constitución completamente distinta y distante en el tiempo, y porque así tenía que ser, de la de 1917, pero sin dejar de recordar de que ese fue un momento histórico que marcó un parteaguas. Incluso yo aquí lo he comentado, Vladimir Ilyich Lenin, aquel gran revolucionario bolchevique, bueno, pues decía en su momento que la revolución y la constitución, la verdad, representaban un avance social interesante en su tiempo. Que no se aplique, ahí sí podemos platicar largo y tendido, que no se lleve a cabo, pero en fin, hoy es el aniversario 97 de la promulgación de nuestra Constitución, y bueno, es tiempo pues para la reflexión, pero también tiempo de que pues ya no se estén haciendo tantas constituciones a modo, que se hagan las necesarias y por consenso o por mayorías, porque así la democracia, pero que seamos muy vigilantes que esa letra se cumpla al pie de la letra. Voy al corte y regreso. Me queda claro, hacemos una pausa y volvemos. Son las 12:31. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. En el periférico surponiente número 485, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. La llegada de la Secretaría de Desarrollo Social, la maestra Rosalio Robles Berlanga, trajo el anuncio de que 10,000 millones de pesos habrán de destinarse a los programas sociales de los 122 municipios de Chiapas. La innovación de la política social que emprendió el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, es una garante de que todos tengamos mayor bienestar y prosperidad. Este fue el compromiso de que todos los recursos que se destinen para la política social deben de traducirse en avances significativos tanto para Chiapas y México. Reconocemos que la atinada coordinación y el sentido humanitario que le caracteriza al gobernador del estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello, ha beneficiado a 6,000 chiapanecos. Es por ello que con la Cruzada Nacional contra el Hambre se busca que todos avancemos al nuevo paradigma de productividad y dejar atrás el concepto de asistencialismo. Este es el nuevo modelo que habrá de marcar a Chiapas hacia la prosperidad para consolidar una historia de éxitos y de productividad. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Para prevenir enfermedades en esta temporada de frío, no basta con abrigarse bien. Es importante taparse la boca al salir de un lugar caliente, comer frutas y verduras, lavarse las manos frecuentemente y consumir muchos líquidos. Además, las personas mayores de 60 años, niños menores de 5, embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, cáncer o VIH, deben vacunarse contra la influenza. Tú puedes prevenir enfermedades en esta temporada de frío. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Ha llegado a Tuxtla una noche de gigantes. Con las más grandes estrellas de la lucha libre. Rayo de Jalisco y Máscara Sagrada contra 100 Caras Junior y Tecni. Además, lucha semifinal. Averno contra New Fire Junior. Domingo 16 de febrero. No te lo puedes perder. Contáctanos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla. En Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7. Estamos al aire, me queda claro. Bueno, ya estamos de regreso y déjeme le comente, pues porque tenemos que entender, si estamos hoy festejando un día tan importante, se está conmemorando un aniversario, que estos aniversarios no sean nada más de poner ahí, hacer un evento cívico, se cante el himno nacional, sigue un discurso,
Yo creo que este tipo de recordatorios nacionales deben de servir para replantearnos qué es lo que hemos hecho, porque la Constitución no es cosa menor, no es un libro que se pasee como ya en un tiempo con otros símbolos patrios, se pasee por todo el país y se vea el original, en fin, y yo creo que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la Constitución de cada uno de los estados debería ser lectura obligada de todos los ciudadanos, no que para que mientras usted cursa la escuela y donde no, tendría que ser un libro de cabecera de todos para saber cuáles son nuestros derechos, también nuestras obligaciones, y saber interpretar a alguien que haga un programa a nivel educativo, a nivel cultural, en mesas de conferencias, de análisis, de talleres, la Constitución, cómo se ejerce, qué son los derechos, qué nos tiene que rendir cuentas los gobiernos, en fin, porque creo que eso nos ayudaría en mucho, y van a ver de que muchas cosas que deberían estar cumpliendo su deber para con los ciudadanos, de informar, de rendirnos cuentas, eso está en la Constitución, y que tenemos derecho de audiencia, de ser escuchados, y tenemos derecho a la libertad de expresión, ¿sí? Insisto, hay muchos, de hecho, nuestros derechos humanos, por supuesto, están consagrados en la Carta Magna, ¿sí? Y nada sobre la Carta Magna, no hay cosa que esté encima de la Carta Magna. Incluso en el tema de derechos humanos acaba de haber una controversia de que si los acuerdos internacionales con organismos internacionales que se firman están por sobre la Constitución, pues no hay acuerdos de cómo se pueden integrar, pero nada sobre la Constitución, y acaba de haber una controversia interesante en este tema en la Suprema Corte, y bueno, pues ahí ponen en claro cómo está la circunstancia, pero insisto, y también las de los locales que no son, no son espejo de la federal, de la Constitución federal, sino tienen sus propias formas de matar de poner a tiempo las cuestiones locales para que no se vaya a malinterpretar. Pero si nos remitimos al pasado inmediato, en el sexenio anterior, con todo el respeto dicho, y eso también los diputados de las legislaturas que estuvieron ahí, si la historia los va a calificar, porque hicieron de la Constitución local lo que se les pegó la gana. Fue una falta de respeto a los chiapanecos, la verdad. Y bien hacían una modificación y luego tenían que recular porque hasta controversias constitucionales se nos metieron, y solamente exhibir la baja calidad, o qué le diré, de esta forma de veras tan burda de evidenciarse. Todo el mundo platicaba en las mesas de café, en las de 80 por 80, en las mesas de las casas, en el transporte público, en las oficinas, en fin, y pues obviamente se discurrió, no mucha tinta, pero alguna tinta, y no era fresca, pero alguna tinta, en algunos medios, ¿sí? Medios que no estaban dentro de los convenios con el gobierno, que eran contados, pero de que, bueno, pues, de cómo es el sapo es la pedrada. Cuando se tenían que pedir empréstitos, pues ya sabían que de cómo va a ser el empréstito, de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, porque de acuerdo a ello, bueno, pues por eso digo, de acuerdo al sapo era la pedrada. Y bueno, si eran cosas menores, bueno, pues ahí a mí me tocó, no en este sexenio, se los confieso, fue en el sexenio de Pablo Salazar, donde circunstancialmente me encontraron en la oficina de un alto funcionario, diputado local, y llegó uno muy ofendido de que no habían quedado en eso que les iban a dar por aprobar cierta. Entonces, así diríamos coloquialmente, se manchan cuando reforman la Constitución
a diestra y siniestra, sin ningún respeto a la misma, a la historia, a los chiapanecos, en fin, entonces la Constitución no debe de ser juguete de absolutamente nadie. En su momento, cuando el PRI, 71 años, bueno, pues eran hegemónicos, no había mayor oposición, fue creciendo. A partir de 1988, fue la negociación con los panistas que llevó al primer gobernador no priista en la historia, que fue Ernesto Rufo Appel, allá en Baja California Norte, y de ahí bueno, vinieron otras cosas. Ya había habido, por supuesto, aquí, si no me recuerdo, por ejemplo, Valdemar Antonio Rojas, ya llovió, la otra vez lo saludé 84 años, como siempre le preguntan, y le pregunté, ¿cómo está usted, don Valdemar? Dice, pues para ser modelo 25 y del país, ¿cómo ve? Pues bastante bien. Entonces, decía, él ya había sido presidente municipal del PAN, que Tuxtla Gutiérrez, y ya había habido en otros momentos, gobernadores que no habían sido de PRI. Bueno, cuando hubo en el México por revolucionario, que no había un partido que nace en 1929, que es el PNR, Partido Nacional Revolucionario, que es el abuelo del PRI, porque luego está el papá, que es el Partido de la Revolución Mexicana, que creó, así lo transformó Lázaro Cárdenas, pero que era el mismo partido, nada más que le cambiaron de siglas. Y ya en el 1945 con Miguel Alemán se volvió Partido Revolucionario Institucional, es decir, la revolución hecha instituciones, así era la idea. Bueno, pues antes del PNR y todavía después del PNR, pues, pero lo que trató de aglutinar el PNR a todos los caudillos, los generales y todo, y decir, bueno, ustedes van a hacer, y ya hubo, por eso Plutarco Elías Calles, que fue el maximato que se le llamaba, ¿no? Que cuando Lázaro Cárdenas, o antes otros presidentes que habían sido, decían, pero sobre todo con Lázaro Cárdenas, decían, ahí vive el presidente y enfrente el que manda, y se referían precisamente a Plutarco Elías Calles, pues hasta que le valió adiós, su exilio voluntario, por decirlo así. Entonces, insisto, esto es un tema, el tema de la Constitución. Pero yo quería decirle que porque sí había habido, porque aquí hubo un Vidal, ahí se me va ahorita el nombre, de un partido que no era, pues no existía según recuerdo, el Partido Nacional Revolucionario, ni el PRM, ni mucho menos. Vidal se apellida Vidal, ahí luego se los comento bien, pero me recordé que aquí en Chiapas hubo un gobernador que no era del PNR ni del PRI. Bueno, déjeme decirle que de estas 537 modificaciones, reformas a la Constitución, son reformas a la Constitución, lo quiero dejar muy claro, e insisto, para que lo ponemos en contexto, es como la reforma a la Constitución en materia educativa o materia energética, que se modifican artículos de la Constitución. En el caso de la reforma energética, que el 25, el 27 y el 28 se modifican. Ahorita vienen las leyes secundarias que no modifican, ya no son modificaciones a la Constitución, por eso ya no se requieren las 2/3 partes, ni que sea el constituyente permanente que lo autorice, es decir, que tenga que pasar por la mitad más uno de los congresos locales. Bueno, todo se tuvo que hacer 573 veces, y miren, después ya de Carranza, por supuesto, el presidente Álvaro Obregón, de 1920 a 1924, duró su periodo, hizo 8 modificaciones a la Constitución. Plutarco Elías Calles, que gobernó del 24 al 28, 18. Del 28 al 30, que estaba Emilio Portes Gil, 2 modificaciones nada más. De 1932 a 1934, Abelardo L. Rodríguez, pues hizo 22. Del 34 al 40, Lázaro Cárdenas del Río, que hizo 15, y entre ellas, por supuesto, la expropiación petrolera.
que no es menor. También hizo en tema de la reforma agraria muy importante. Por eso Lázaro Cárdenas del Río tiene un lugar en la historia interesante, privilegiado. En fin, las circunstancias históricas también le ayudaron. Pues estaba exactamente en la guerra, ¿no? En la guerra mundial. De 1934 al 40, Lázaro Cárdenas, les dije 15. Del 40 al 46, Manuel Ávila Camacho, que fue el último general que gobernó México. Él hizo 18. Sería interesante, o se lo recomiendo, qué tipo de modificaciones hicieron, en qué ámbitos hicieron modificaciones a la Constitución estos presidentes. Miguel Alemán Valdés, del 46 al 52, hizo 20 modificaciones. Del 1952 al 58, Adolfo Ruiz Cortines hizo 2 solamente. Si no mal recuerdo, Adolfo Ruiz Cortines es cuando le da el voto a la mujer, y si se remojó la Constitución en eso, creo que es una reforma, por supuesto, trascendental. De 1958 al 64, Adolfo López Mateos, que fue el que nacionaliza el tema eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad. Por cierto, que ya se fue el que estaba ahí, déjame decirle, Francisco Rojas Gutiérrez, deja la Comisión Federal de Electricidad y asume un subsecretario que estaba ahí de Energía, un señor Ochoa. Bueno, ese era un tema para mañana. Decía yo, Adolfo López Mateos, que pues también fue el que instituyó el libro de texto gratuito. A mí ya me tocó. Del 64 al 70, Gustavo Díaz Ordaz hizo 19, y casi estoy seguro que después de 68 hizo muchas como para castigar, pues como sedición y todo eso, para evitar que hubiera manifestaciones como la de 68. Es un tipo triste, de triste memoria en la historia de este país, la matanza de Tlatelolco, por supuesto. Y pues el que iba del brazo de él, el que era el secretario de Gobernación en ese entonces, Luis Echeverría Álvarez, él hizo 40 modificaciones, aquel que, bueno, se las daba muy de izquierda, había tenido experiencias jóvenes, precisamente con López Portillo, quien fue su sucesor allá por Chile, con los Tupamaros, en fin, su esposa, la compañía Marister Zuno, una gente que cuando hacía eventos así nacionales, pero internacionales, pues, que venían mandatarios, dignatarios de otros países, y pues ella se vestía de Adelita y daba cenas así como con guaraches y agua de horchata, y eso era una señora que vaya que la vi, me consta trabajar por la niñez allí en el INPI, en ese entonces lo que hoy es DIF, Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Después vino José López Portillo, con que finalmente hubo traiciones mutuas. López Portillo, bueno, Luis Echeverría Álvarez hizo 40 reformas, José López Portillo hizo 34, Miguel de la Madrid Hurtado hizo 66, y allí con de la Madrid Hurtado es cuando nos lleva el traste en la economía, porque José López Portillo, con este tema del petróleo, por cierto, que estábamos vendiendo el crudo, pero a diestra y siniestra, y entraban miles de millones de dólares, pues dijo, ahora nos vamos a tener que acostumbrar a administrar la riqueza de tanto dinero, pero como no hubo previsión, después hubo la crisis en Medio Oriente y los países árabes y todo ese rollo, y cayó el precio. Fue cuando se hace la OPEP, Organización de Países Productores de Petróleo, y luego nos quedamos en bancarrota con una gran deuda externa. Viene Miguel de la Madrid con el proceso de liquidar todas las empresas, realmente muchas de ellas muy mal manejadas, empresas del gobierno. El gobierno producía hasta carros, producía de todo, y eran grandes lugares para el hurto, en fin. Me recuerdo que en su periodo de Miguel de la Madrid hasta llegó la inflación, la espiral inflacionaria acumulada hasta 300% en su sexenio, y se vendieron
todo, Fertimex, todas las empresas como ahora dicen que que los que están en contra de la reforma dicen que nos estamos privatizando, pero en fin. Luego vino Carlos Salinas de Gortari, quien, si López Portillo había estatizado la banca, o sea, como si, digamos, toda proporción guardada, como cuando Lázaro Cárdenas estatizó, expropió el petróleo, bueno, nacionalizó la banca, López Portillo, pero vino Carlos Salinas de Gortari y les devolvió la banca, y además todavía con creces, y siguió vendiendo, como Telmex, se recordarán. Bueno, pues se la vendió a Slim, y miren, dígame si no era buen negocio, no sé para qué lo vendió, si Slim, Carlos Slim es el hombre más rico del mundo, o ahí se va entre uno y dos, entre el de Microsoft, ahorita se me fue su nombre, Bill Gates, algo así, sí creo que sí es, Ernesto Cedillo Ponce de León. Bueno, Carlos Salinas hizo 54, entre ellas, pues esto de que al Ejido pues ya se podía vender, y también reconoció a la Iglesia, y ya lo reconoce como un Estado nacional, la Iglesia Vaticana, Estado Vaticano, y por primera vez en un informe asiste el clero. Ya ven que desde Juárez la separación Iglesia, en fin, Estado, pues él les da ese reconocimiento, que ya era tácito, nada más lo oficializó. Después vino, ¿cómo andamos de tiempo? Ahora tenía muchas cosas que platicar con ustedes, pero me quedo en el tema de la Constitución, porque hoy hablaré de la Constitución, mañana tocaremos otros temas, y así, pero pues cada vez que sea necesario tocar este tema habrá que hacerlo. Ernesto Cedillo Ponce de León hizo 77 modificaciones, y es el que pues hizo la sana separación entre su partido, el PRI, y el gobierno, y ya ven para dónde iba su tendencia, pues de entregar o hacer una transición aterciopelada. Y pues él hizo 77 modificaciones. Luego ya vinieron los panistas, Vicente Fox hizo 31 perdón, 31 modificaciones, y Felipe Calderón Hinojosa hizo 110, el que más ha hecho en la historia en el periodo de su administración. Sigo hablando de por qué. Bueno. Sí, pues yo les decía, este tema sí es interesante. Felipe Calderón Hinojosa, fueron 110 modificaciones. Y lo que va, y ya lo decía, lo reitero, pero aquí se los doy en una gráfica que aparece en ADN político.com, pues lleva 21. Y si pudiéramos pensar que si fuera esta velocidad y terminar haciendo reformas interesantes, reforma a la Constitución, pues llegaría en su sexenio, pues haga usted las cuentas, como a 120, podría superar a Felipe Calderón Hinojosa, si llevara este promedio anual, aunque considero que ya se están planteando las reformas estructurales más importantes que merecían ya la atención, que habían guardado el sueño de los justos, y que ahora, gracias a la comunión de las fuerzas políticas, hoy otra vez cada quien por su lado, creo que el pacto cumplió su objetivo, y estas tan ansiadas reformas estructurales, chatas, mochas, lights o algo, pues ahí ya las tenemos, y vamos a ver en el tiempo cuál es su efectividad. Pero bueno, pues es rápidamente un repaso, un recuento de esto y de muchas otra información que aquí viene desplegada. Hoy se habla mucho de la Constitución en diferentes sitios, no solamente de ADN Política, hay algunos que están leyendo, algunos historiadores, también cómo se da la génesis, cuáles fueron los acontecimientos previos a lo que sucedió en 1917, quiénes se opusieron, quiénes fueron los actores, en fin. Pero bueno, todo un tema, la Constitución sin duda, que hoy se festeja su 97 aniversario. Y ya nada más, como colofón les digo que pues hasta René Bejarano, sí, ese señor, ¿se acuerdan? En tiempos de que con aquel Ahumada
que ese señor Ahumada que estuvo repartiendo dinero al por mayor, que los engatusó, los filmó. Bueno, ese René Bejarano, que ahora es diputado, diputado federal, dice: René Bejarano propone crear una nueva constitución política. Vaya. Y pues aquí yo nada más haría una reflexión. ¿Será que quiera que se eleve a rango constitucional ese asunto de las ligas? Que ya las ligas sean constitucionales. Porque vaya, con todo el respeto dicho, se necesita hacer cara dura después de haber escenificado este tipo de eventos, de recibir dinero para campañas políticas, que esté hablando de constitucionalidad, de normalidad democrática. O sea, puede ser que hasta alguien que mata purga su pena y cuando sale es difícil su reinserción a la sociedad, pero bueno, si ya pagó su culpa, tiene todo, pues, la oportunidad que le da la propia sociedad y las leyes de retomar su camino. Pero pues ese no pagó absolutamente nada. No sé si regresó el dinero o con qué pagó el hecho de que pues le hayan dado ese beneficio de las ligas. En fin. Bueno, pues por mi parte es todo. Disculpen ustedes y le digo disculpen porque hay otros temas muy interesantes. Lo de Michoacán, sin duda, ayer el presidente Enrique Peña Nieto, los 5 ejes, 45,500 millones para atender diversas cuestiones que, ya lo decía ayer, no solamente es seguridad, como él dice, la seguridad sí, pero no basta. Entonces, mañana me merecerá todo el tiempo que sea necesario porque es un asunto de Estado, es un asunto de seguridad nacional, el tema de Michoacán. Pues por mi parte ha sido todo. Yo les agradezco su atención. Hoy creo que merecía una reflexión amplia el tema de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, su origen, no dicho históricamente, sino nada más una referencia, pues más o menos su génesis, cuántas reformas ha tenido, quiénes las han hecho, y reflexionar en este tema, ¿no? Todos tenemos que conocer, así aunque sea someramente, así como muchos dicen que yo cuando les escucho, cuando les preguntan a los políticos de aquí, de allá y de acullá, que cuáles son los 3 libros que ha leído, que le han impactado su vida, unos dicen la Biblia, otros dicen aquí, otros no se acuerdan ni de 3, ¿verdad? Bueno, a veces los nervios ganan, pero yo no escucho a uno que diga, mi libro principal es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No los he escuchado a ningún político decir eso. Y hace no mucho tiempo hicieron una encuesta precisamente a raíz de estas y le preguntaron a senadores y diputados federales, diputadas y diputados, que cuántos artículos tenía la Constitución. Obviamente hubo unos que sí respondieron bien, pero vaya, qué desconocimiento. Y hubo algunos chiapanecos. Bueno, pues decía yo, por hoy ha sido todo. Muchísimas gracias. Yo soy Alfonso Carbonell y esto ha sido Me Queda Claro. La Nueva FM presentó. No se olvide, ustedes y nosotros